Buenas noches, bienvenidos a otra perla de la palabra. Nuestro tema el día de hoy es de exhortación a buscar la sabiduría o bien los resultados de la búsqueda o no de la sabiduría. En Proverbios, en el capítulo 9, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios dice: La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Y este pasaje nos exhorta a buscar la inteligencia bajo la forma de una invitación a una fiesta. La sabiduría y la insensatez se ilustran en este pasaje como dos jóvenes rivales, cada una preparando una fiesta e invitando a las personas. Sin embargo, la sabiduría, que es una joven, está representada por una joven de carácter responsable, mientras que la insensatez es como una joven prostituta que sirve comida robada. Ello nos indica que la sabiduría apela a la mente, mientras que la necedad apela a los sentidos. Es más fácil estimular los sentidos, pero el gozo de la insensatez es temporal. En contraste, la satisfacción que da la sabiduría dura para siempre. Esta invitación que aparece en este pasaje nos recuerda otra invitación que aparece en la Biblia que se le parece mucho, en Lucas capítulo 14, versículos del 16 al 20. Y la palabra de Dios en ese pasaje dice lo siguiente: Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Como vemos, a esta invitación de la cual los invitados se retraen, no lo hacen no la aceptan poniendo diferentes tipos de excusas: negocios, trabajo, familia, diversión, etcétera. Las excusas son solo pretextos, no verdades. La verdad es que no les interesaba, y como resultado, ninguno de los que originalmente fueron invitados disfrutaría o va a disfrutar de las bendiciones de la sabiduría si no acude a esa exhortación a buscarla, y como resultado de ello no va a vivir una vida plena, una vida bendecida, una vida en victoria. La sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios. La sabiduría que viene de Dios es la aplicación de la palabra, y la aplicación de la palabra, como leemos en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, o leemos también en Mateo capítulo 6, versículo 33, trae como consecuencia las bendiciones, de tal manera que no buscar la sabiduría es no vivir esas bendiciones que Dios quiere para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice en Juan 10:10 que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, mientras que el diablo viene para robar, matar y destruir, y nos mata, destruye o arruina a través de no buscar la palabra de Dios, sino buscar la sabiduría de la palabra, la aplicación de la palabra a las diferentes áreas de nuestra vida, sino que seguir nuestros propios caminos que nos parecen derechos según nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y precisamente eso es la necedad, eso es la insensatez. La insensatez es dejar de lado los caminos de Dios que nos llevan a una vida bendecida, por seguir caminos que en el corto plazo a los sentidos les parecen derechos, pero que su fin al final es ruina. Cuando en este pasaje también de Proverbios capítulo 9 versículos del 1 al 6 habla de que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, y el número 7 en la palabra de Dios significa la obra completa, la perfección, la totalidad.
y esto nos habla de que la sabiduría es una totalidad que nos sirve y es perfecta y nos sirve para vivir unas vidas conforme al propósito de Dios, y el propósito de Dios es que vivamos para que se cumplan en nosotros sus planes que Él tiene para de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. De tal manera que la sabiduría, los que desechan la sabiduría desechan la vida plena, desechan esos buenos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desechar la sabiduría es desechar la palabra y no ponerla por obra, no buscarla y no ponerla por obra. La sabiduría es necesaria para todos, para todo y en todo tiempo. Aquí también nos lo enseña este pasaje, porque dice que la sabiduría salió a invitar a lo más alto de la ciudad para que todo el mundo oyera. Esto significa todas las personas. Y la sabiduría, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, no solo es para todas las personas, sino que es para todo y en todo tiempo. Aunque no lo diga específicamente este pasaje, lo dicen otros pasajes de la Escritura. Y se hace y este pasaje también termina haciendo un llamado a los simples, a los que no están buscando la sabiduría de Dios, y les dice que dejen las simplezas, que vivan prácticamente en la verdadera voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, que anden por el camino de la inteligencia. Y esto también constituye un llamado a nosotros los creyentes para la renovación de nuestro entendimiento, para que vivamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Efesios 4, 22 al 24, la palabra también nos enseña: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renóvense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 la palabra dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y prosperar el alma significa buscar la palabra, buscar la sabiduría, es decir, aplicar la palabra de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Y este llamado es un llamado que se nos hace en múltiples pasajes a lo largo de las Escrituras, porque Dios quiere que vivamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria, pero eso no se da automáticamente solo por el hecho de ser cristiano. Eso se va a dar en la medida en la que cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, porque lo que antes cosechábamos, que era una vida que nos llevó a la desesperación y a la necesidad de buscar a Cristo como Señor y Salvador, era una vida en desastre. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, aunque seamos salvos, nuestra vida va a seguir siendo un desastre. Simplemente solo tendremos perdón de pecados y el pasaporte para la eternidad, pero no viviremos vidas plenas. Para vivir vidas plenas hay que cambiar lo que producía desastre en nuestras vidas en el pasado, y llenarnos de la palabra de Dios y de su sabiduría, poniéndola por obra para alcanzar esa plenitud de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. No desestimemos ese llamado que la palabra de Dios nos hace de muchas formas a través de la Escritura, de buscar su palabra, y no solo de buscar su palabra para escucharla o para leerla, sino una palabra que sea meditada, estudiada, analizada, atesorada en nuestro corazón, guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, y puesta por obra, para que de esa manera podamos vivir vidas en victoria y vidas en plenitud.
Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche y les recuerdo que el día de mañana nuevamente estaremos compartiendo otras perlas de la palabra en la mañana, mediodía y por la noche. Así que desde ya les esperamos. Bendiciones y un abrazo para cada uno.